Muy buenas noches, muchas gracias y bienvenidos una vez más a ¿Quién quiere ganar tributaria? El programa más generoso de la Universidad del Atlántico. Hoy tendremos un tema muy especial, declaración de renta. Estos son nuestros participantes de la noche de hoy. Gira, Cintia, Richard, Orlando. Nuestro siguiente participante será Gira. Buenas noches, Gira, bienvenida, ¿cómo te sientes? Hola, pues muy nerviosa, pero con ganas de ganarme los 5 puntos para tributaria. Claro, la nota del 5, ¿no? Claro que sí. Listo, te recuerdo las reglas del juego, Gira. Son 10 preguntas, cada una vale 0,5 el valor de tu nota final. Tienes un seguro en la pregunta número 4, otro en la pregunta número 8. Tienes 3 comodines que puedes utilizarlo en cualquier momento, el 50-50, la llamada a un amigo y la ayuda del público. Vamos a jugar ¿Quién quiere ganar tributaria? Pregunta número 1. ¿Qué es la declaración de renta? A. Es el impuesto sobre el valor agregado. B. Un programa de televisión. C. Es un informe de la situación económica de la persona natural o jurídica que se presenta a la DIAN. D. Ninguna de las anteriores. Piensa bien la respuesta. C. Un informe de la situación económica de la persona natural o jurídica que se presenta a la DIAN. Listo, ¿estás segura? Mira. Claro que sí. La declaración de renta es un informe de la situación económica de la persona natural o jurídica que se presenta ante la DIAN por intermedio de entidades financieras para su examen y su revisión. En este informe, el contribuyente en forma privada y teniendo en cuenta la gravabilidad de los ingresos y el derecho de la deducibilidad de los costos y los gastos, establece la utilidad sobre la cual debe calcular el impuesto a cargo. Utilidad que fiscalmente adquiere el nombre de renta líquida gravable, que es la base sobre la cual se aplican las tarifas respectivas. Última palabra. La respuesta es correcta. Has ganado 0,5 de tu nota. Pregunta número 2. ¿Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones? A. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país. B. Durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos. C. Cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Última palabra, Gina. Última palabra. Pues esto lo leí en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Última palabra. La respuesta es correcta. Pregunta número 3. En la declaración de renta, ¿quién es el sujeto activo? A. La ONU. B. Las FARC. C. La DIAN. D. El ELN. La DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que hace parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Última palabra. Última palabra. Es correcto. Ya llevas una puntuación de 1.5. Pregunta número 4. ¿Quién es el sujeto pasivo en la declaración de renta persona natural? A. Personas naturales. B. Personas jurídicas. C. Sucesiones ilíquidas. D. A y C son correctas. D, A y C son correctas. Última palabra, Gira. Última palabra. Las personas naturales, personas físicas obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. Y las sucesiones ilíquidas son contribuyentes del impuesto a la renta. Y como tal deben cumplir con todas las obligaciones que les son propias a los contribuyentes de este impuesto. La sucesión ilíquida es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona natural al fallecer, los cuales entran en un proceso de sucesión para posteriormente ser adjudicados a los herederos que tuvieran el derecho ese, desde la fecha de su muerte hasta la ejecutoria de la sentencia aprobatoria de la partición. Última palabra. Pues Gira,
muchas felicitaciones. ¡Ay, sí! Te has ganado 2, la nota de 2, ya vas por 2. Te recuerdo que aquí tienes el seguro. Tienes la Ok. opción de quedarte con tu nota definitiva, un 2, o seguir participando en las preguntas. Claro que sí. Vamos a seguir. Voy por ese 5. Última palabra. Última palabra. Listo. Bueno, vamos por la pregunta número 5. Según el artículo 10 del Estatuto Tributario, también se consideran residentes los nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable a. Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. B. El 50% o más de sus ingresos sean fuente nacional. El 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. El 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. C. Habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios o tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. D. Todas las anteriores. Déjame pensar. Todas las anteriores. Todas las que me mencionaste abarcan el periodo gravable. Sí, definitivamente todas las anteriores. Última palabra, Ira. Última palabra. Todas las anteriores. Muy bien, Gira. Ya te has ganado el 2,5. Vamos por la pregunta número 6 para alcanzar el 3. Recuerda que el 3 es la nota mínima para pasar la materia. Pregunta número 6. No serán residentes fiscales los nacionales que reúnan una de las siguientes condiciones. A. El 50% o más de sus activos se encuentran localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. B. Ninguna de las opciones. C. Que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. D. A y C son correctas. D, A y C son correctas. Última palabra. Última palabra. El gobierno nacional determinará la forma en la que las personas, acreditan lo que nos menciona la pregunta A y C. Así que A y C son correctas. Muy bien, Gira. Vamos por la pregunta número 7. De las personas naturales, ¿quiénes no están obligados a declarar? A. Los contribuyentes, personas naturales o sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VT y que el patrimonio bruto en el último año del periodo gravable no exceda los 4.500 VT. B. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411, inclusive y dicha retención en la fuente, así como la retención por remesas, cuando fuera el caso, les hubiera sido practicada. C. Los asalariados a quienes se le eliminó la declaración tributaria de todas las anteriores. Está como difícil. Piensa bien la respuesta. Pero ¿sabes qué? Me voy por la D. Todas las anteriores. Recuerdo haber leído eso y todas las anteriores. Última palabra. ¿Estás segura, Gira? Sí, última palabra. Es correcto. Listo, ya llevas 3.5 puntos ganados. Hay Vamos que por ir la por pregunta. más, vamos por más, vamos por más. Vamos por la pregunta número 8. Ok. El impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar es: A. El que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o periodo gravable. B. El que resulte de sumar todas las deudas del individuo. C. El que resulte de multiplicar todos los gastos anuales. D. Ninguna de las anteriores. Respondiendo correctamente
esta pregunta te ganas la nota de 4, tienes el seguro, ya sabes que puedes retirarte. Y para responderla cuentas con los 3 comodines, hasta ahora no has utilizado ninguno. Recordemos que es el 50-50, la ayuda del público o la llamada a un amigo. Está como complicadita la pregunta. Déjame ver. Que tengo idea, pero me gustaría utilizar una ayuda. Sí, ¿cuál ayuda te interesa? Me gustaría el 50-50. ¿El 50-50? Sí. Listo, en este momento vamos a pedirle al sistema que elimine 2 de las preguntas incorrectas. Ok. El sistema me arroja: A. El que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o periodo gravable. Y C. El que resulte de multiplicar todos los gastos anuales. Tienes la A y la C como posible respuesta. Ay, quiero llevar la máxima nota. Estoy nerviosa, ya estoy nerviosa. Pero debes calmarte, lee nuevamente las respuestas y eliges la que creas que es. C, me voy por la C. El que resulte de multiplicar todos los gastos anuales. La C. Sí. Listo. ¿Estás segura, Gira? Última palabra. Sí, última palabra. La respuesta, Gira, es incorrecta. ¡Ay, no! Acabas de perder los 4 puntos, pero te aseguran los 2 puntos, es decir, tu nota definitiva queda en 2. No puedo creer. La respuesta correcta es la A, el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o periodo gravable. Recuerda que las personas naturales residentes en el país o quienes les hayan practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones del estatuto no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Dicha declaración produce efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el libro 1 del Estatuto Tributario. Sí, exacto. Ya lo recordé. Esa era la respuesta, Gira. Entonces, muchas gracias por tu participación. Ya sabes, tu nota te queda en 2. No. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Nuestro siguiente participante será Cintia. Buenas noches, Cintia. Bienvenida a este programa. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, honestamente me siento muy nerviosa, pero contenta de estar acá. Por supuesto. Viene a ganar el 5, ¿no? Pero por favor, no tienes un 6, también me lo gano. La respuesta, el premio máximo es 5 puntos en la nota de tributario. Te recuerdo, sin embargo, las reglas del juego, que tienes 10 preguntas, son 10 preguntas, cada una vale 0,5 en tu nota final. Tienes un seguro en la pregunta número 4, otro seguro en la pregunta número 8. Puedes utilizar 3 comodines en la pregunta que quieras, el 50-50, la llamada a un amigo y la ayuda del público. Solo puedes usar una vez por comodín. Listo, entendido. Listo, vamos a jugar, Cintia. ¿Quién quiere ganar tributario? Vamos con todo. Primera pregunta. En el impuesto a la renta personas naturales, el hecho generador A. Se genera por los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en créditos o de cualquier otro tipo de las contribuciones que obtenga en el ejercicio. B. Se genera por las deudas de los contribuyentes. C. Se genera por los gastos de los contribuyentes. D. Ninguna de las anteriores. Piensa bien la respuesta, Cintia. Me inclino por la respuesta A. Se genera por los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en créditos o de cualquier otro tipo que los contribuyentes obtengan en el ejercicio. Estoy segura, es la A. Última palabra, Cintia. Última palabra. Muy bien. Te has ganado 0,5 en la nota de tributario. Vamos por la pregunta número 2. Para el cálculo de la base gravable del impuesto a la renta, personas naturales, residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes deberían aplicar A. Sistema de administración de riesgo. B. Cálculo integral. C. Sistema de renta cedular. D. Todas las anteriores. Bueno, si no estoy mal,
para el cálculo de esa base se debe aplicar el sistema de renta cedular. ¿Por La qué? base legal de ese sistema está establecida en el decreto 2550 del 29 de diciembre del 2017. En él se establecen pues que las personas naturales que sean residentes y las sucesiones ilíquidas que sean residentes conforme a lo establecido en el artículo 9 y 10 del Estatuto Tributario estarán sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera y sobre el patrimonio poseído dentro y fuera del país, para el cual deberán aplicar el sistema de renta cedular determinado en el capítulo 1 del título quinto de la parte 1 del Estatuto Tributario y las disposiciones pues que rigen ese Estatuto Tributario. Por eso estoy segura de que es la respuesta C. Muy bien, Cintia. Te has ganado un 2 hasta ahorita, perdón, un 1. Un 1 en la nota final de legislación tributaria. Listo, vamos por la ese pregunta número 3. Para el cálculo de la base gravable del impuesto a la renta, personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, A. Determinarán su renta según la Cámara de Comercio. B. Determinarán su renta líquida gravable de conformidad con el artículo 26 del Estatuto Tributario. C. Determinarán su renta conforme a lo indicado en el RUES. D. Determinará su renta como mejor le parezca. Bueno, a esta pregunta estoy segura que la respuesta es la B. Determinarán su renta líquida gravable de conformidad con el artículo 26 del Estatuto Tributario. En el estatuto pues se encuentra toda la directriz, todos los parámetros donde mencionan cómo debe hacerse. Última palabra, Cintia. Última palabra, estoy segura. Muy bien, te has ganado un 1,5. Gracias. Pasamos para la pregunta número 4. Para efectos del impuesto, las rentas cedulares de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes se califican así: A. Líquidas e ilíquidas. B. Rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, rentas de dividendos y participación. C. Personal e impersonal. Y D. Ninguna de las anteriores. En esta pregunta sí te voy a pedir que me ayudes con la opción del 50-50, porque no estoy muy segura, entonces quiero pues mirar qué respuestas incorrectas me elimina el sistema. El sistema me indica la B: rentas de trabajo, renta de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, rentas de dividendos y participaciones. Y la C: personal e impersonal. Quería descartar, tenía dudas sobre la A, pero mira que el sistema la descartó. Entonces sí, definitivamente la respuesta es la B: rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y rentas de dividendos y participaciones. Estoy segura. Última palabra. Sí, última palabra. Cintia, déjame felicitarte. Ya en este punto te has ganado un 2 en tu nota final. Recuerda que en la pregunta 4 pues tienes un seguro, tienes la opción de quedarte con esa nota definitiva, un 2, retirarte o continuar. Deseo continuar. Vamos a continuar. Última palabra, Cintia. Sí, señor, última palabra. Ya vamos por la pregunta número 6. Para efectos de establecer la renta líquida cedular en la categoría de rentas de trabajo, se debe: A. Del total de los ingresos de esta cédula obtenidos en el periodo gravable, se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula. B. Podrán restarse todas las rentas externas y las deducciones imputables a esta cédula siempre que no excedan los 40% del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder 5.040 VT. C. En el caso de los servidores públicos, diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima de costo de vida de que trata el decreto 3357 de 2009
no se tendrá en cuenta para efectos del cálculo del límite porcentual previsto en el presente artículo. Y D, todas las anteriores. Uy, en esta sí voy a necesitar ayuda. Bueno, recuerda que tienes dos ayudas sin redimir, que son la ayuda del público y la llamada a un amigo. Puedes escoger Vamos con la ayuda al público. cualquiera. La ayuda al público. Última palabra. Sí, última palabra. Listo, si vamos con la ayuda del público. En este momento, pues, el público tiene en sus pupitres un dispositivo en el cual pueden escoger la respuesta correcta. Recuerda que tienen la A, la B, la C y la D. Recuerden que si no saben, no voten, y si saben, voten ya, por favor. Listo, el público ha votado en un 87% por D, todas las anteriores. Cintia, está en tus manos aceptar la sugerencia del público. Vamos a creerle al público. Sí. Tenía mis sospechas sobre que esa es la respuesta. Y pues, vámonos con la respuesta del público. De todas las anteriores. Sí. Última palabra, Cintia. Sí, última palabra. El público tiene razón. Muchas gracias, público. La respuesta es correcta. En este punto, Cintia, pues ya tienes un 3, tienes la nota mínima para pasar la materia. Listo, y vamos a continuar con la pregunta número 7. Son ingresos de la cédula renta de pensiones: A, gastos mensuales; B, costos anuales; C, deducciones anuales; D, pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre de riesgos laborales. ¿Cuál es la respuesta correcta, Cintia? Me voy por la respuesta D. Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales. También así como aquellas que son provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o de las devoluciones de saldos del ahorro pensional. Entonces por eso estoy segura que es la D. Listo, última palabra, Cintia. Última palabra. Listo, Cintia, la respuesta es correcta. Bueno, Estamos entre Cintia- 5, ¿cierto? Cintia, vamos por la pregunta número 8. Listo. Para efectos de establecer la renta líquida cedular de las rentas de pensiones, se debe: A, calcular los ingresos de los hijos; B, calcular de los gastos familiares; C, del total de ingresos se restarán los ingresos no constitutivos de renta y las rentas externas; D, ninguna de las anteriores. Piensa bien la respuesta. Recuerda que puedes utilizar un último comodín, que es la llamada a un amigo. Si contesto correctamente esta pregunta, quedaría en el 4. Si contesta correctamente, te ganarías un 4 en la nota de legislación tributaria. Si me retiro, Tienes esta opción, esta pregunta la tienes asegurada, es decir, si la aciertas, puedes retirarte con 4. Si con me un 4. retiro sin y si contestarla, y si la desaciertas, te quedas con un 2. bueno, yo creo que la respuesta es la D. Ninguna de las anteriores. ¿Estás completamente segura, Cintia? Sí. Estoy segura. Última palabra, Cintia. Sí, última palabra. D, ninguna de las anteriores. Cintia, la respuesta es la C. El total de ingresos se restarán los ingresos no constitutivos de renta y las rentas externas. Recuerda que para efectos de establecer la renta líquida cedular, el total de los ingresos se restarán los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas, considerando los límites previstos en el estatuto, las que se refieren en el numeral 5 del artículo 206. O sea, que me voy en 2. Aquí pues te ganas un 2 en tu materia, en la materia. Muchas gracias por tu participación. Cintia, Gracias. te llevas el Muy 2. amable. Nuestro siguiente participante será Richard. Buenas noches, Richard, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Pues estuve un poquito nervioso, pero ahí vamos con ánimo para ganarnos ese 5. Bueno,
Bueno, ya sabes que la máxima nota es un 5. Te recuerdo, sin embargo, las reglas del juego. Son 10 preguntas, cada una vale 0,5 de la nota final. En la pregunta número 4 y en la pregunta número 8 tendrás un seguro, es decir, puedes retirarte o continuar. Puedes utilizar 3 comodines en cualquier momento, ya sabes que es 50-50, la llamada a un amigo o la ayuda al público. ¿Listo, Richard? Sí. Bueno, listo, vamos a jugar. ¿Quién quiere ganar puntaje? Primera pregunta, por 0,5. ¿Son ingresos de la cédula rentas de capital? A. Los obtenidos durante toda su vida. B. Los obtenidos por sus padres durante toda su vida. C. Los obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. D. Ninguna de las anteriores. Yo creo que es la C. La C, última palabra, Richard. Sí, última palabra. C, los obtenidos por conceptos de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Muy bien, Richard. Vamos por la pregunta número 2. Para efectos de establecer la renta líquida cedular de las rentas de capital, A. Del total de los ingresos de esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula y los costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente. B. Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula siempre que no excedan los 10% del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder los 1000 VT. C. A y B son correctos. D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es tu respuesta, Richard? Yo creo que es la D. La D. Recuerda que puedes usar los 3 comodines, alguno de los 3 comodines. Ayuda a un amigo, la llamada a un amigo, el 50-50 o utilizar la ayuda al público. No, yo creo que es la D. La D. Sí. Última palabra, Richard. No. Mentira, me inclino por la C. A y B son correctos. A y B son correctos. Sí. Última palabra, Richard. Sí, última palabra. ¿Seguro, Richard? Completamente seguro. Es correcto. Vamos por un punto en la nota. Listo. Continuamos por la pregunta número 3. ¿Se consideran ingresos de las rentas no laborables? A. Los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos 90 días continuos o discontinuos 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, serán ingresos de la cédula de rentas no laborales. B. A y C son correctas. C. Todos los que no clasifiquen expresamente ninguna de las demás cédulas. D. Ninguna de las anteriores. Aquí me la pones dura. Voy a pedir una ayuda, el comodín del 50-50. ¿El 50-50, última palabra? Sí. Listo, vamos a pedir al sistema que nos elimine 2 de las preguntas, de las respuestas, incorrectas. El sistema me trajo A. Los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos 90 días continuos o discontinuos 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad serán ingresos de la cédula de rentas no laborales. Y B, A y C son correctas. Tienes 2 opciones. Sí, en este caso me inclino por la B. Última palabra. ¿Seguro, Richard? Última palabra. Es correcto, Richard. Vamos por la pregunta número 4. Para efectos de establecer la renta líquida correspondiente a las rentas no laborales, A. El valor total de los ingresos y de los costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente. B. Podrán restarse todas las rentas exentas y deducciones imputables a esta cédula siempre que no excedan del 10% del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder de los 1000 VT. C. Todas las anteriores. D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es tu respuesta, Richard? C. Todas las anteriores. Última palabra. Última palabra.
Felicitaciones, Richard. ¡Ja! Toma lo tuyo. Has acertado. Recuerda, Richard, que en esta pregunta pues has quedado asegurado, tienes la opción de retirarte o de continuar si así lo deseas. ¿Y si me retiro, con qué me retiro? Si te retiras, pues quedas con 2 puntos. No, vamos por el 5. ¿Estás completamente seguro? Sí, vamos Última por el palabra. 5. Sí, señor, última palabra. Listo, continuemos con la pregunta número 5. Pregunta número 5 por 2,5. Son ingresos de las cédulas, rentas de dividendos y participaciones los recibidos por concepto de A. Dividendos y participaciones, B. Ingresos y egresos, C. Ingresos del año anterior, D. Ninguna de las anteriores. Esta sí me la sé. Estuve en la clase, presté atención, así que esta sí me la sé. Es la A. Dividendos y participaciones. ¿Seguro? Sí, última palabra. Es que el profesor mencionaba que se constituye renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de muerte eran residentes, recibido de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras. Así que estoy seguro, A, última palabra. Es correcta la respuesta. Vamos a continuar con la pregunta número 6. Por 3 puntos. Las personas naturales obligadas a declarar en el 2017 son A. Ingresos mayor a 1.400 VT, patrimonio mayor a 4.500 VT, B. Consignaciones y depósitos mayor a 1.400 VT, C. Consumo de tarjetas de crédito mayor a 1.400 VT, compras o consumo mayor a 1.400 VT, D. Todas las anteriores. Recuerda que puedes usar los comodines. Ya te queda la opción de la llamada de un amigo o la ayuda del público. Voy a usar la ayuda del público. ¿Seguro? Sí, ¿Seguro completamente última palabra? sí, completamente última palabra. Listo. Bueno, en este momento vamos a pedirle al público que colabore a Richard en esta pregunta. La pregunta es: las personas naturales obligadas a declarar en el 2017 son A. Ingresos mayor a 1.400 VT, patrimonio mayor a 4.500 VT, B. Consignaciones y depósitos mayor a 1.400 VT, C. Consumo tarjetas de crédito mayor a 1.400 VT, compras o consumo mayor a 1.400 VT, D. Todas las anteriores. En sus pupitres tienen un dispositivo en donde tienen la A, la B, la C y la D. Ahí pueden votar. Recuerden, si no saben, no voten, y si saben, voten ya, por favor. Richard, la respuesta del público en un 85% ha sido de todas las anteriores. Está en tus manos si le hacemos caso al público. Sí, o vamos a te decides hacerle... por otra respuesta. No, vamos a hacerle caso al público porque la verdad es que no tengo ni idea de esto. Así que de todas las anteriores. Todas las anteriores. Última palabra. Sí, señor, última palabra. Listo, en esta ocasión el público tenía razón, es correcta la respuesta. Y aquí pues vamos por 3 puntos. Vamos por la pregunta número 7. ¿Cuál es la periodicidad del impuesto? A. Anualmente, B. Mensualmente, C. Diariamente y D. Bimestralmente. A, anualmente. ¿Seguro, Richard? Sí, completamente. Última palabra. Última palabra. Es correcto. Vamos por el 5. Listo, vamos por la pregunta número 8. Si contestas acertadamente, pues ya aseguras un 4. Listo. Sí, señor. ¿Cuáles son las sanciones por no declarar renta? A. 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada. B. Ninguna de las anteriores.
C. Al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fue superior. D. A y C son correctas. Si acierto me quedo con el 4, ¿verdad? Si aciertas, te quedas con el 4, y si no aciertas, te quedas con el 2 en nota definitiva en legislación tributaria. No, es que no me suena ninguna, la verdad. O sea, las dos me suenan, pero al mismo tiempo no me dicen nada. Yo... Recuerda que tienes la ayuda de la de un llamada... amigo, la llamada de un amigo. Sí, pero no registré teléfono cuando entré. Bueno, me voy por B, ninguna de las anteriores. B, ninguna de las anteriores. Sí. ¿Estás seguro? No, pero... Ajá. ¿No quieres usar la ayuda? ¿El comodín No, que no. te queda? ¿No? No, seguro. Richard. La respuesta es incorrecta. La respuesta es la D, A y C son correctos. Eso significa que me queda la nota en 2. Acabas de perder y te queda la nota en 2. Pero, La nota profe, definitiva. venga, colabore. Pues ya por aquí no hay opción, ahí sí tendría que pedirle ayuda a Antonio Bisbal en su clase. Bueno, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Nuestro siguiente participante será Orlando. Buenas noches, Orlando, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Gracias, Alberto, muy bien. Feliz de estar aquí en el concurso y van a empezar así. Bueno, me da muchísimo gusto, Orlando. Te recuerdo las reglas del juego. Son 10 preguntas, cada una vale 0,5 de tu nota final en legislación tributaria. Tienes un seguro en la pregunta número 4, en la pregunta número 8, es decir, tienes la opción de retirarte con los puntos que hayas alcanzado, y tienes la opción de utilizar 3 comodines, puedes utilizarlos en cualquier momento, el 50-50, la llamada a un amigo y la ayuda del público. ¿Listo? Bueno, mucha suerte y vamos a jugar ¿Quién quiere ganar tributaria? Primera pregunta por 0,5. ¿Quién es el sujeto activo en la declaración de renta persona jurídica? A. Las empresas. B. Los socios. C. La DIAN. D. El presidente de la República. Bueno, creo que me voy por la C, Adalberto, última palabra. C, la DIAN, es la entidad pues, del Estado encargada de esta parte y es el representante directo del gobierno para recaudar este impuesto. ¿Estás completamente Última seguro, palabra. Orlando? Ok. Respuesta correcta. Vamos por la pregunta número 2 por un punto. ¿Quién es el sujeto pasivo en la declaración de renta persona jurídica? A. Sociedades y entidades nacionales. B. Sociedad y entidad extranjeras con sede en Colombia. C. Sociedades limitadas anónimas y entidades contribuyentes. D. Todas las anteriores. Bueno, antes hay que aclarar que el Estatuto Tributario de Colombia en su artículo 4 establece que existen contribuyentes y responsables, siendo los contribuyentes las personas encargadas pues, que son causantes de un hecho generador y encargadas o que tienen la obligación de pagar el tributo, y responsables son aquellas que si bien no generan la actividad que ocasiona el tributo, pues igual lo tienen que pagar. Para este caso el gobierno establece que ambos en el territorio nacional son lo mismo, son sinónimos declarante o responsable. Yendo a tu pregunta, Alberto, la respuesta es la D, todas las anteriores. El estatuto establece que todas las empresas nacionales, todo tipo de sociedades anónimas, sociedades limitadas, todas sus variantes, comanditas, simple, colectivas, etc., son sujetos pasivos, es decir, son sujetos, valga la redundancia, de pagar el impuesto de renta. También incluye a las instituciones contribuyentes, que son algunas entidades del Estado y sociedades de economía mixta. Entonces, de todas las anteriores. Última palabra, Orlando. Última palabra. ¿Sí? Correcta, respuesta correcta. Vamos por un punto. Pregunta número 3. ¿Qué es el hecho generador? A. Todos los ingresos de una sociedad. B. Los costos de participación de las ventas del vecino. C. Las ventas del sector económico. D. El PIB de Barranquilla. Más difícil, pero bueno.
La respuesta es la A, todos los ingresos de una sociedad. El estatuto, en su artículo 11, establece que el impuesto sobre la renta y sus complementarios consideran un solo tributo y comprenden, para este caso, a las personas contribuyentes, a las personas jurídicas, que se liquida o dice que comprende todas las bases de la renta, ganancias ocasionales y transferencias de renta ocasional y ganancias ocasionales del exterior, así como sobre todas las unidades comerciales, utilidades comerciales, en el caso de sucursales y sociedades extranjeras. Eso lo puedes encontrar en el artículo 5 si quieres en algún momento verificar. Perfecto. Entonces, tu respuesta es la última palabra. Correcto, Orlando. Orlando, pues llevas 1,5 puntos. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Si respondes acertadamente, esta pregunta te asegura para poder retirarte con 2 puntos si así lo deseas, o continuar. Vale. Pregunta número 4. Te recuerdo que también tienes los 3 comodines sin usar: 50-50, la llamada de un amigo y la ayuda del público. 4. ¿Cómo se calcula el hecho generador? A. Ingresos menos los costos variables. B. Sobre todos los ingresos brutos de la compañía. C. Se calcula por los préstamos bancarios recibidos. D. Tomando los ingresos brutos y restándoles costos, deducciones, descuentos y descuentos tributarios. Bueno, esa pregunta debería mejorarla un poquito porque creo que la respuesta más acertada es la D. Sin embargo, es un poco corta la respuesta, porque siendo más exactos, para calcular el hecho generador del impuesto se deben tomar todos los ingresos brutos de la compañía o de la empresa, de la sociedad en este caso. A eso se le restan todas las devoluciones, rebajas y descuentos, y los ingresos no constitutivos de renta neta ni ganancias ocasionales, y eso nos va a dar los ingresos netos de la compañía. A esos ingresos le restamos los costos y vamos a obtener la renta bruta. A esa renta bruta le restamos todas las deducciones a las que haya sido acreedora la compañía y vamos a tener una renta líquida. A esa renta líquida le restamos las compensaciones y vamos a tener la renta líquida gravable, a la cual le podremos descontar todos los descuentos por impuestos que la empresa haya generado o haya obtenido a lo largo del año fiscal, y así obtendremos el impuesto a pagar o el saldo a favor, pues en este caso de la compañía. Puede ser el caso que por todas las operaciones que haga la empresa al final resulte que no tiene que pagar ningún impuesto de renta, sino que tiene algún saldo a favor con el Estado. Entonces mi respuesta es la D, tomando todos los ingresos brutos y restándole costos, deducciones, descuentos y descuentos tributarios. Última palabra. Correcto, Orlando. Listo, entonces en este momento ya has asegurado los 2 puntos. Ahí tú decides si te vas con 2 puntos en la materia de legislación tributaria o continuamos. No, Adalberto, continuamos jugando. Vas por el 5. Sí, señor. Listo. Continuamos con la pregunta número 5. Por 2.5. ¿Cuál es la tasa o tarifa aplicable a las personas jurídicas? A. 34%. B. 33%. C. 9%. Y D. 20%. Bueno, todas son aplicables en realidad, pero para las personas jurídicas como tal, con la ley 1819 del 2016, el gobierno estableció que para las empresas jurídicas a partir del 2018, la tarifa aplicable para la liquidación del impuesto de renta sería del 33%. Hasta el año pasado estuvo, si no estoy mal, en 34%. Este año será del 33%. Entonces mi respuesta es la B, última palabra. ¿Listo? ¿Seguro? Última palabra. Bueno, muchas felicidades, has aceptado. Ya en este momento pues has ganado 2,5 puntos. Vamos para la pregunta número 6. ¿Cuáles son las rentas exentas? A. Las rentas de gobierno nacional. B. Las rentas que no pagan IVA. C. Son aquellas que no son sujetos de impuesto a la renta. D. Ninguna de las anteriores. Bueno, las rentas exentas, ¿me puedes repetir las opciones, por favor? Claro. A. Las rentas de gobierno nacional. B. Las rentas que no pagan IVA. C. Son aquellas que no son sujetos de impuesto a la renta. D. Ninguna de las anteriores. Bueno, la respuesta es la C, Adalberto. Son aquellas que no son sujetas al impuesto a la renta. Son aquellas que el gobierno ha establecido pues que no deben pagar este impuesto, tales como las inversiones hechas en viviendas de interés social, en proyectos forestales, las contribuciones que haga el gobierno a entidades gubernamentales
gubernamentales o no gubernamentales son rentas sobre las cuales no hay que declarar o hacer una declaración de renta o pagar este impuesto. Entonces la respuesta es la C. Muy bien, Orlando, esa es la respuesta. Ya has ganado 3 puntos. Vamos por la pregunta número 7. ¿Qué son los INCRNGO? A. Un adicional a pagar. B. Una especie de tarifa que se debe pagar. C. Impuestos nacionales. D. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. D. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esta pregunta es muy relacionada con la anterior. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, INCRNGO, son un tipo de ingreso que, aún reuniendo la totalidad de las características para ser ingresos gravables y estando registrados contablemente, han sido beneficiados por la empresa por expresa norma fiscal a fin de no catalogarse como gravados. Aunque el valor correspondiente, ya sea total o parcialmente, se reste del impuesto, de la liquidación del impuesto, es importante tener en cuenta que ellos son susceptibles de producir enriquecimiento, por lo que se reporta en la declaración de renta es de carácter obligatorio, aunque esto no genere el impuesto. De esta forma, el Estado mantiene el control pertinente de las variaciones generadas por cada periodo de las empresas patrimoniales. Entonces la respuesta es la D, ingresos no productivos de renta ni ganancia ocasional. Última palabra, ¿seguro completamente? Última palabra. Es correcto. Vamos a pasar a la pregunta número 8. Recuerde que esta pregunta la tiene asegurada, es decir, si contesta acertadamente, tiene la opción de retirarse con 4 puntos. Ok, bastante fácil. 8. ¿Cada cuánto las empresas deben presentar su declaración de renta? A. Todas las semanas. B. Bimestralmente. C. Una vez al año. D. B y C son correctas. Una vez al año, C, última palabra. ¿Completamente seguro? Completamente. Es correcta la pregunta. Orlando, en este momento has asegurado 4 puntos. Tienes la opción de retirarte con esos 4 puntos en la materia de eliminación o continuar. No, yo vine aquí por un 5 y no me voy sin menos que eso, Alberto. Última palabra, Orlando. Última palabra, continuamos. Perfecto. Orlando, háblame sobre los impuestos y deducciones. Veo que tienes mucho conocimiento al respecto. Bueno, Alberto, te explico, déjame y te ilustro un poquito. Con la reforma 18 y 19 del 2016, el gobierno volvió a darle vida a los descuentos, deducciones, donaciones para las empresas. ¿Para qué sirve todo esto? Son mecanismos que las empresas pueden utilizar para, al final, disminuir el monto de la renta gravable líquida sobre la cual deben declarar pues renta en este caso. Podemos decir, por ejemplo, existen algunas como son deducciones por pagos en efectivo. Cuando las empresas hagan en la declaración del impuesto por aquellos pagos en efectivo que haga la empresa, podrán contar con un 85% de lo pagado en efectivo sin que supere las 100.000 VTs y el 50% sobre el total del 50% del total de los costos y deducciones. Este monto va a ir siendo desmontado, va siendo progresivo alrededor hasta el 2021 en adelante, cuando estará por el 40% de lo pagado en efectivo sin que este exceda el 40% el 40.000 VT, y el 35% de los costos y deducciones. También las empresas van a contar, Adalberto, con deducciones por pago de impuestos, como son deducciones de IVA pagado en adquisición de importación de bienes y capital. ¿Qué busca el gobierno? El gobierno, con el fin de incentivar la inversión de bienes de capital, pues les está dando a los empresarios una disminución por el pago del IVA, disminución por impuestos pagados por el ICA, avisos, tablero predial, por pago a jurisdicciones no cooperantes, por deducciones de donaciones a la Red Nacional de Bibliotecas y de la Biblioteca Nacional, por deducciones para donaciones a la Corporación General Gustavo Matamoros de Costa y al deporte aficionado. También van a contar con deducciones por depreciación. Esto, pues las empresas, por la inversión en capital, por la inversión en maquinaria, en bienes de producción, también van a contar con una serie de beneficios que van a permitirles cancelar un valor menor de su declaración de renta. También tienen otras deducciones que son deducibles al 100%, como son donaciones a entidades no contribuyentes al impuesto de renta, a entidades de régimen tributario especial limitado, al 30% que equivalen al 30% de la renta líquida antes de restar la donación, el sector privado en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que ya se lo mencionaba, al Fondo Nacional de Calamidades con destino al programa Colombia Humanitaria.
y van a tener también descuentos tributarios por donaciones a entidades ESAL, por inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, inversiones en tecnología e innovación, y el IVA pagado en importación o adquisición de maquinaria pesada para industrias básicas. Entonces, todo esto son mecanismos que utiliza el gobierno y que las empresas van a poder usar a su favor para el descuento de su base gravable. Ahora, ¿cómo determina la base gravable una empresa? Lo que te mencionaba al principio. De los ingresos brutos y extraordinarios, las empresas pues van a restar todo lo que son devoluciones, rebajas, y descuentos. Ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, con eso la empresa va a obtener los ingresos netos, a eso le va a restar sus costos de operación y eso le va a entregar la renta bruta, menos las deducciones, que son todo esto que les acabo de mencionar, le va a dar la renta líquida. Sobre esa renta líquida le van a restar las compensaciones y eso le va a dar la renta líquida gravable. Esta renta líquida gravable es la base sobre la cual pues la empresa tendría que liquidar este 33% que hablábamos de la declaración del impuesto de renta. Pero aquí entrarían todos estos descuentos. Aquí nuevamente a esa renta líquida gravable la empresa va a poder descontar todos los descuentos tributarios de lo que haya hecho la empresa en su vigencia fiscal, y eso sí le daría entonces la base como tal o el monto total a pagar del impuesto de renta, lo cual sería un número mucho más bajo de lo que pensaban pagar inicialmente. Vamos por la pregunta número 9. ¿Qué cambios trajo la Ley 1819 de 2016? A. Bajó la tarifa para las declaraciones. B. Bajó la sobretasa y aumentó el porcentaje de la renta presuntiva. C. Gravó las SF con una tarifa del 20%. D. Todas las anteriores. Bueno, la ley 1819 de 2016, ya ustedes deberían saberlo, es la reforma tributaria que hizo el gobierno. La respuesta es D. Todas las anteriores, porque con esta reforma el gobierno bajó las tarifas para las declaraciones de renta, la bajó como ya les dije en una respuesta anterior, bajó la sobretasa, aumentó el porcentaje de renta presuntiva y gravó las zonas francas con una tarifa para los usuarios industriales de zona franca, bajó la tarifa estableció la tarifa en un 20%. Entonces la respuesta es de todas las anteriores. Bueno, vamos por la pregunta número 10 y esta es la que define tu 5 en esta materia. ¿Cuál es la frase favorita de tu profesor Bisbal? A. Qué bien. B. Está bueno. C. Está bien. D. Ninguna de las anteriores. Bueno, la respuesta es la C. La frase favorita del profesor Antonio Bisbal es está bien. Orlando, la respuesta es correcta. Sí. Muchas felicidades. Acabas de ganar tu 5. Acabas de ganarte un 5. Muchas felicidades al profesor Antonio Bisbal. Al profesor Antonio Bisbal le recuerdo que pues este premio lo debe redimir Orlando Cepeda. Entonces recuerde que él se ganó un 5 en esta materia. Muchas gracias. En la parte superior del formulario encontraremos año. Corresponde al año gravable que se está declarando. Número de formulario. Este espacio corresponde al número único asignado por la DIAN. En la sección Datos del declarante, los datos de estas casillas deben coincidir con los datos registrados en la hoja principal del RUT. Son número de identificación tributaria, o NIT, dígito de verificación, que se encuentra separado de su NIT por un guión y aparece en la casilla 6 de la hoja principal del RUT. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, código dirección seccional o dirección física, actividad económica. En la sección Patrimonio encontraremos total patrimonio bruto. Escriba en esta casilla el total del valor patrimonial de todos los bienes y derechos apreciables en dinero. Deudas. Escriba en esta casilla el valor total de las deudas en moneda nacional o extranjera en caso de tener alguna. Total patrimonio líquido. Escriba en esta casilla el resultado positivo obtenido de restar la casilla total patrimonio bruto de la casilla deudas. De lo contrario, por favor escriba 0. En la sección de ingresos registraremos todas las entradas
o ingresos, valga la redundancia, que tenemos, como lo son recibidos como empleado, recibidos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobreviviente y de riesgos laborales, honorarios, comisiones y servicios, intereses y rendimientos financieros, dividendos y participaciones. Otros, obtenidos en el exterior, y el total de ingresos. También debemos registrar aquí los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Estos son dividendos y participaciones, donaciones, pagos a terceros por alimentación, otros ingresos no constitutivos de renta, total de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y el total de ingresos netos. En la sección de costos y deducciones encontramos gastos de nómina, incluidos los aportes a seguridad social y para fiscales, deducción por dependientes económicos, deducción por pagos de intereses de vivienda, otros costos y deducciones, costos y gastos incurridos en el exterior, total costos y deducciones. En la sección de renta encontraremos renta líquida ordinaria del ejercicio. Esta es el resultado de la resta de total ingresos netos y total de costos y deducciones. En caso de que el resultado sea negativo, por favor escriba 0. También encontramos el ítem pérdida líquida del ejercicio. Este es el resultado de la resta total de costos y deducciones de total de ingresos netos. En caso de obtener un resultado negativo, por favor escriba 0. Encontramos también el ítem compensaciones, renta líquida, renta presuntiva, renta exenta, gastos de representación y otras rentas de trabajo, aportes obligatorios al fondo de pensión, aportes obligatorios al fondo de pensiones voluntarias, aportes a cuentas AFC, otras rentas exentas por pagos laborales y pensiones, total renta exenta, rentas gravables, renta líquida gravable. En la sección Ganancias ocasionales encontramos los ítems ingresos por ganancias ocasionales en el país, ingresos por ganancias ocasionales en el exterior, costos por ganancias ocasionales, ganancias ocasionales no gravadas y exentas, ganancias ocasionales gravables. En la sección Determinación de la renta gravable alternativa encontraremos los ítems total ingresos obtenidos periodo gravable, dividendos y participaciones no gravados, indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de daños, aportes obligatorios al sistema de seguridad social o cargo del empleado, gastos de representación exentos, pagos catastróficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS, pérdidas por desastres o calamidades públicas, aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio doméstico, costo fiscal de los bienes enajenados, indemnizaciones y otros, retiros de fondo de pensión de jubilación e invalidez, como fondos de cesantías y cuentas AFC. Renta gravable alternativa. En la sección Liquidación privada encontramos los ítems Impuesto sobre la renta líquida gravable. Aquí debe escribir el impuesto que corresponda al monto de su renta líquida gravable. También encontramos Impuesto mínimo alternativo nacional, IMAN, para empleados. Escriba aquí
el impuesto que corresponda al monto de su renta gravable alternativa. Podrá encontrarlo en la casilla 83, según la tabla del impuesto mínimo alternativo nacional. Aquí mismo encontramos los descuentos tributarios. Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones. Impuestos pagados en el exterior distintos a los registrados anteriormente. Otros. Total descuentos tributarios. Impuesto neto de renta. Impuesto de ganancias ocasionales. Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales. Total, impuestos a cargo. Anticipo renta por el año gravable. Saldo a favor del año anterior sin solicitud de devolución o compensación. Total retenciones del año gravable. Anticipo de renta del año gravable. Saldo a pagar por impuesto. Sanciones en caso de tener alguna. Total saldo a pagar o total saldo a favor. En la sección signatario encontramos número de identificación signatario. Si usted firma como representante del declarante, debe estar registrado en el RUT. Escriba el número de identificación tributaria que se le asignó en la DIAN. Para este efecto, sin dígito de verificación, en ningún caso escriba los puntos, guiones o letras. DB. Si usted firma como representante del declarante, escriba también el número que en el NIT se encuentra separado, denominado dígito de verificación. Sección dependiente. Aquí encontraremos número de identificación dependiente. Si tiene dependientes económicos, escriba en esta casilla el número de identificación de cada uno de ellos. Parentesco, total de dependientes, pago total, código de representación, firma del declarante o de quien lo representa y por último, encontraremos el espacio exclusivo para el sello de la identidad recaudadora. O mejor, espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora. Ahora este es el instructivo para diligenciamiento de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonios para personas jurídicas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento de dicho formulario y no eximen de la obligación de aplicar en cada caso particular las normas legales que regulan el impuesto sobre la renta y sus complementarios de ganancias ocasionales. En la parte superior de la hoja encontraremos año, corresponde al año gravable que se declara. Número de formulario. Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. También encontraremos número de identificación tributaria NIT. DB o dígito de verificación, el cual aparece al lado del NIT separado de un guión, como ya habíamos visto en el formato anterior, y los datos del declarante. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otro nombre, razón social, código dirección seccional de registro o el código de dirección seccional que corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio. Actividad económica. En la sección de datos informativos encontraremos total costos y gastos de nómina, aportes al sistema de seguridad social, aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación. En la sección de patrimonio encontraremos efectivo, bancos u otras inversiones, acciones y aportes,
cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, otros activos, total patrimonio bruto, pasivos, total patrimonio líquido. Recordemos que el total patrimonio líquido es el resultado de la resta del patrimonio bruto menos los pasivos o deudas en caso de haberlas. En caso de que no sea así, por favor escriba 0. En la sección de ingresos, registraremos ingresos brutos operacionales, ingresos brutos no operacionales, intereses y rendimientos financieros, total ingresos brutos, devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En la sección de costos, registraremos costos de ventas y de prestación de servicios, otros costos y total costos. En la sección deducciones encontraremos gastos operacionales de administración, gastos operacionales de ventas, deducción, inversión en activos fijos, otras deducciones. Por favor, debe tener en cuenta que las limitaciones al monto y las condiciones de cada deducción deben ser las establecidas en la ley, y los costos y deducciones deben estar respaldados por su aceptación por factura o documentos equivalentes, con el ánimo de cumplir los requisitos establecidos por los artículos 617, 618 y 771 del Estatuto Tributario. También encontramos el ítem Total Deducciones. En la sección de renta encontramos renta líquida ordinaria del ejercicio o pérdida líquida del ejercicio en caso de haber pérdida, compensaciones, renta líquida, renta presuntiva, renta exenta, rentas gravables, renta líquida gravable. En la sección Ganancias ocasionales encontramos ingresos por ganancias ocasionales, costos por ganancias ocasionales, ganancias ocasionales no gravadas y exentas, ganancias ocasionales gravables. En la sección Liquidación privada encontramos impuestos sobre la renta líquida gravable, y descuentos tributarios. También en esta misma sección podemos encontrar impuesto neto de renta, impuesto de ganancias ocasionales, descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales, total impuesto a cargo, anticipo renta por el año gravable, saldo a favor por el año gravable, sin solicitud de devolución o compensación, autorretenciones, otras retenciones, total retenciones del año gravable, anticipo de renta del año gravable, anticipo sobre tasa año gravable, saldo a favor de la renta, anticipo sobre tasa año anterior, sobre tasa, saldo a pagar por impuesto, sanciones, total saldo a pagar o total saldo a favor. En la sección Signatarios encontramos número de identificación signatario, dígito de verificación. En la sección de pagos encontramos pago total. Registre en esta casilla el valor a pagar en la presente declaración por concepto de impuestos, sanciones e intereses. En la sección de firmas está la firma del declarante o de quien lo represente, el código de representación, la firma del contador o revisor fiscal, el código del contador o revisor fiscal. En caso de ser contador,
los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad cuyo patrimonio bruto en el último día del año gravable o de los ingresos brutos de dicho año sean superiores a 100.000. En el caso de revisor fiscal, para las sociedades por acciones o sucursales de compañías extranjeras de las sociedades en las que por ley o estatutos la administración no corresponde a todos los socios, cuando así lo disponga, cualquier número de socios excluidos de la administración que representen el 20% del capital y todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean exentas del equivalente de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como todos aquellos declarantes que de conformidad con disposiciones especiales están obligados a tener revisor fiscal. El ítem número de tarjeta profesional, el ítem salvedades, en caso de haber alguna, y finalmente el espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora. Quiero contarte sobre el nuevo formato 2516 para reporte de conciliación fiscal por el año gravable 2017. Bien, este formato será elaborado y o entregado por aquellas personas que declaren renta en el formulario 110. Por tanto, las personas naturales residentes que lleven contabilidad y declaren en el 210 no tendrán que elaborarlo. Describiré brevemente las novedades presentadas en la resolución 000073 de 2017. Bien, como te decía, esto es algo que quiero contarte. Con esta resolución de diciembre 29 de 2017, la DIAN prescribió el nuevo formato 2516 del cual te estoy hablando, para elaborar por el año gravable 2017 en el reporte de conciliación fiscal, a que se refiere el decreto de 1998 de noviembre 30 de 2017. Según lo establecido por este decreto, se entendía que cuando los obligados a llevar contabilidad estuviesen obligados a presentar declaración de renta, debían elaborar y también presentar el nuevo reporte de conciliación fiscal que cada año tendrá que ser prescrito por la DIAN. Sin embargo, la resolución 73 de 2017 y el instructivo con que fue publicado el nuevo formato 2516 establecieron las siguientes pautas. El nuevo formato 2516 solo deberá ser elaborado por aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad que sí deban presentar su declaración de renta en el formulario 110 del año gravable 2017. O sea, este formulario, recuerda que solo es utilizado para las personas jurídicas y personas naturales sin residencia fiscal en el país. El artículo 1 de la Resolución 73 de 2017 confirma que a la hora de medir el límite de los ingresos brutos iguales o superiores a 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el contribuyente deberá sumar tanto los ingresos brutos que forman rentas ordinarias como los que forman ganancias ocasionales. El anexo con que fue publicada esta resolución y que contiene la estructura del nuevo formato 2516 no indica con exactitud en qué formato deberá volarse el archivo, aunque puede deducirse que se deberá entregar como un archivo de lenguaje XML. Además, indica que el formato estará subdividido en 7 secciones. El parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 73 de 2017 también establece que, si el contribuyente pertenece al grupo 3 de la convergencia de las normas internacionales y sus ingresos brutos fiscales al final de año son inferiores a 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, solo está obligado a diligenciar las secciones 1, 2 y 3. Pero ¿cuándo se entregará el nuevo formato 2516?
Es una buena pregunta. Bien, quiero contarte que según el decreto 1998 de noviembre 28 de 2017, solo cuando el contribuyente obligado a elaborar el reporte de la conciliación fiscal, o formato 2516, haya obtenido ingresos brutos fiscales al final del año superiores a 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 1.433.655 millones por el año gravable 2017, tendrá que presentar a la DIAN virtualmente dicho reporte. Sin embargo, la DIAN tiene hasta el 31 de marzo de 2018 para expedir otra resolución adicional en la cual indique los plazos y la forma en que se deberá entregar el formulario 2516 del año gravable 2017. Al respecto, la entidad planea establecer que el formato 2516 del año gravable de 2017 solo le sea entregado entre octubre y noviembre de 2018, pues se tomará un tiempo para elaborar el nuevo prevalidador con el que ayudará a los contribuyentes a construir y validar dicho formato, y también para diseñar la zona de su portal en la cual recibirá el respectivo formato. Si lo anterior queda establecido por la DIAN, esta vez los contribuyentes sí podrán presentar primero su formulario 110 y luego presentar más adelante el formulario 2516. No lo olvides.